Me alegro que podamos continuar nuestro estudio bíblico en el segundo libro de Moisés, Éxodo. Y hoy, en la 13ª presentación, llegamos a un final de este estudio. Pero me alegro porque en el próximo trimestre continuaremos el estudio con el libro de Josué, es decir, con la entrada del pueblo en Canaán. Por eso continuaremos en el próximo trimestre para ver qué significa entrar en Canaán, no solo en el Canaán terrenal, sino en el celestial. Hemos visto que Dios le da a Moisés una visión del santuario celestial y él quiere que Moisés construya ese santuario y para ello necesita materiales costosos, y el pueblo los trae con alegría. Se dan para que se construya el santuario. Y él da ciertos dones a algunos hombres de ahí para que puedan hacer especialmente esta obra. Así que Dios nos puede dar capacidades, pero nosotros debemos usarlas. Y estos hombres fueron dotados por Dios con capacidades, digamos, extra. Como, por ejemplo, mi amigo fue dotado con este don del arte. Cuando me hizo también a mí el consultorio, que es asimismo un altar de Dios, algo por así decirlo. Es decir, no por así decirlo, sino para la salvación del hombre, y ahí trabajo para la salvación de las personas. Y el que lo construyó, mi amigo, tiene un don especial de Dios para hacer obras de arte. Y así se les dio también a esos hombres y construyeron este tabernáculo de reunión, el santuario, exactamente según el modelo que Dios le mostró a Moisés. Así que ya en la construcción del santuario, de todo el ambiente, hubo una cooperación entre Dios y el hombre, y entre el hombre y Dios. ¿Por qué es necesario un santuario y un sumo sacerdote? ¿Por qué tenemos esta necesidad? Hemos visto el texto de Romanos 8:3 que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Así que creo que esto está claro para todos. No tenemos cómo guardar la ley. No tenemos cómo entrar en el santuario con esta carne. Es imposible. Ella no puede guardar la ley. No puede ser amorosa. Es egoísta. Es una copia del amor, en la cual te amas a ti mismo y aparentas como si amarás a los demás. Así que no se puede resolver el problema del hombre con medidas externas, porque está dentro de él. Y por eso debe suceder para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, en mí, que vivimos no según la carne, sino según el Espíritu. Así que debe hacerse una transformación en el hombre que ha nacido para vivir según los impulsos de la carne. Y he usado esta analogía del vaso que se llama la verdad, pero contiene la mentira. Esta es la condición en la que el hombre nace. Jesús solo así puede explicarlo. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, es decir, podríamos escribir ahí en el vaso luz y ver tinieblas, pero la luz significa la verdad y las tinieblas significan la mentira. Y si esto se encuentra, entonces, ¿cuánto más lo serán las mismas tinieblas? Así que es claro que el hombre no puede ver las cosas correctamente desde esta perspectiva. Él vive en una mentira.
Una madre que quiere criar bien a sus hijos, pero quiere criarlo para sí misma, igualmente vive en mentira. Si un niño nace y tiene exigencias de sus padres, lo que todos tienen, él no sabe que esa exigencia no es correcta, y él cree que es correcta. El hombre que supuestamente domina a su esposa y quiere que lo obedezca, cree que hace lo correcto. Porque lee la Biblia, dice, así está escrito, quiero que mi mujer haga solo lo que dice el Señor. ¿Qué tienes tú que ver con ella? Haz tú lo que dice el Señor. Pero eso no puedes porque ese ojo malo que te muestra el error te hace mirar siempre al otro. No ves que tú tienes la viga, solo ves la paja. Por eso el hombre se ocupa de las pajas de los demás, pero no se ocupa de su propia viga porque no la ve. Es terrible nuestra condición al nacer. Aquí está la necesidad de un santuario, la necesidad de un plan de salvación, porque debe cambiarse de vivir según la carne a llegar a vivir según el Espíritu. Pero esto no puede hacerse sino cuando reconozco el problema de mi estado para poder crucificarlo, para poder destruirlo, vaciar el vaso de mentira. Esto es lo que Dios hizo posible por medio de la cruz de Cristo, que es el comienzo de este proceso. Sin la cruz no podemos crucificar, soltar aquello que nos estorba. Pero tampoco podemos soltarlo hasta que no lo vemos, hasta cuando queremos arrepentir a nuestros hijos y nosotros mismos no estamos arrepentidos. ¿Qué éxito tendremos? ¿Qué éxito tienen aquellos padres que se preocupan tanto por sus hijos porque están en el mundo, pero no ven que ellos mismos están igualmente en el mundo, solo que guardan algunas reglas externas, pero no se dan cuenta de que su estado interno es lo mismo que el de sus hijos? Terrible engaño, terrible. Cuanto más veo en mis pacientes y cuando más veo en mi vida, lo rápido que el pecado me atrapa. Como dice Pablo en Hebreos 12, y del pecado que nos asedia. Nos hace prisioneros el pecado, porque aquello ahí existe. Por eso debe ser crucificado y reemplazado con la verdad que soy hijo de Dios. Esto debe ser reemplazado, debe llegar de nuevo al vaso la verdad que debe estar ahí. Así que debemos vaciar de nuestro corazón la mentira y reemplazarla con la verdad verdadera. Y esa es la vida según el Espíritu. Y este proceso requiere el santuario. Pero antes de mirar el santuario, queremos mirar una vez más la gloria de Dios. No nos alcanza el tiempo para contemplar lo que Dios es, cómo es Él. Y Jehová pasó por delante de él y proclamó: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, lento para la ira y grande en benignidad y verdad. La vez pasada pasamos por estas cosas, pero quisiera detenerme un poco más en esta misericordia de Dios. Es su amor, Él es amor. Pero debes tener misericordia hacia un hombre pecador, hacia un hombre que no es amoroso. Porque para cualquier hombre amoroso no necesitas ni misericordia ni paciencia, ni fidelidad. Porque todas estas cosas Dios las tiene para el hombre que ha caído en pecado. Por eso Dios muestra su gloria a Moisés diciendo: Yo para ti, para cada hombre, tengo esta compasión, esta misericordia. Solo Dios sabe cuán difícil es para nosotros ver que el contenido del vaso está equivocado. Creemos que estamos en la verdad, que estamos convertidos a Dios,
como dicen muchos cristianos que pasan de la ortodoxia a otra denominación evangélica, pero no entienden que solo cambian un redil externo, pero no cambian su corazón. Es terrible este engaño y solo Dios nos entiende. No hay nadie que tenga misericordia de nosotros en la manera en que nacimos. Estamos ciegos. Dios tiene misericordia de un ciego. Quiere sacarlo. Por eso vino Jesucristo para hacernos ver. Así que la misericordia de Dios es hacia el hombre pecador, hacia el hombre nacido en esta situación. Solo con él es necesaria la paciencia. Dios no va a necesitar paciencia nunca más. Cuando todos seamos restaurados de nuevo y nuestra tierra sea incluida otra vez en este universo, en ese gran circuito, ya no habrá necesidad ni de misericordia, ni de gracia, ni de paciencia. La bondad existirá siempre, pero es lo natural. Y tampoco la fidelidad, porque la fidelidad se manifiesta solo hacia el que no es bueno. Dios dice: no te dejaré, no te desampararé, jamás. Él me es fiel, porque así es Él. Y a mí me gusta como es Dios. Pero Él también actúa, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y nos muestra en el sistema del santuario cómo hace esto, y que de ningún modo dará por inocente al culpable. Así que Dios no puede ser injusto. Él debe traer juicio sobre aquellos que permanecen en ese estado en el que nacen, que no ven o no aceptan la salvación, que quieren quedarse tal como son. Dios los acepta, pero no puede tenerlos por inocentes, es decir, no puede considerarlos justos si permanecen en el estado en que nacen. Y castiga, es decir, trae el juicio ejecutivo, la iniquidad de los padres en los hijos y en los hijos de sus hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Así que Dios en su bondad no trae el juicio cuando la primera generación ha caído. Tampoco lo trae en la segunda, ni tampoco el castigo en la tercera. Quizá en la cuarta o en la quinta. No se trata del castigo de los hijos por los pecados de sus padres, como la mayoría de los cristianos engañados en su corazón creen, porque eso nos haría huir de Dios, no querer vivir la eternidad con Él cuando Él me castiga por lo que hizo mi padre o mi madre. Algo así, para la necesidad del espíritu de justicia, ya es algo absolutamente injusto. Por eso tal cosa no puede ser la verdad. No puede ser la verdad. La verdad es, y la Biblia lo demuestra, como Dios castiga a los cananeos, a todos los deja hasta que ya no hay retorno. Hasta que el hombre se ha corrompido por completo hasta la cuarta, la quinta generación. Ese niño que nace ya no puede ser salvo porque ya no tiene la capacidad de reconocer su estado. Así que existe un proceso, es hereditario, en el cual nos corrompemos cada vez más y en un momento dado llegamos totalmente corrompidos. Y entonces Dios debe traer el juicio porque no tiene sentido que ese pueblo siga viviendo solo para hacer continuamente el mal. Y ese juicio es también un juicio de misericordia para aquellas personas que se hacen daño a sí mismas y evidentemente son una influencia y un factor del mal para todos los demás. Así que Dios debe actuar con justicia y no puede no coexistir el amor con el egoísmo, la mentira con la verdad. No pueden coexistir en el reino
y en el universo de Dios. Por eso Dios debe hacer algo para traer al hombre o a la salvación, y si Él se opone, a la perdición. Y por eso las 7 fiestas anuales en el servicio del santuario son para nosotros una orientación clara de lo que debe hacerse en la salvación del hombre. Y todo comienza con la salida de Egipto, a saber, con la Pascua, que fue en el primer mes, el día 14. Ese día el pueblo salió del cautiverio en el cual nacieron. Es interesante cómo Dios usa estas cosas en la historia de su pueblo cuando Jacob se muda de Canaán a Egipto. Es como si en símbolo Adán caerá en pecado y entrará en Egipto. Y ahí vive 400 años su pueblo. ¿Dónde? En el reino del mal. Nacen en cautiverio. Son prisioneros porque Egipto representa el pecado y el cautiverio interno en el que todos nacemos. Así que nacen en Egipto. Tienen un llamado a salir de Egipto, pero todos nacen en Egipto. Así que debemos aclararlo. No existe diferencia entre los hombres. Todos venimos de Adán. Dios sacó a Abraham porque quiso tener un agente por medio del cual ayudar a los hombres a ver cómo es Dios y a ser salvos. No sacó a Abraham para hacerlo algo especial y que ese fuera su pueblo y que el resto del mundo no le interesa. No. Sacó a Abraham precisamente para hacerlo una luz para los demás. Por eso sacó a Abraham. Y nosotros somos conforme a la realidad de la vida, sus descendientes. Si leemos en Gálatas 3 desde el versículo 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois, y herederos conforme a la promesa. Así que no existe diferencia. La diferencia es que unos obedecen y entran en este cambio, y otros no entran. Pero no existe diferencia. Y el pueblo de Dios nace en cautiverio, porque ahí nacemos todos. Y cada uno que es bautizado, que recibe el Evangelio, sale del reino del cautiverio en el que nace, el reino de Satanás, y entra en el reino de Dios. Al día siguiente fueron los panes sin levadura. Se comía pan sin levadura, porque la levadura representa ese error en el vaso. Es decir, el hombre se cree Dios, y ahora los panes sin levadura muestran que ya no tiene ese error. Y luego venía al tercer día, o sea, el 16 del primer mes, la fiesta de mecer la gavilla, las primicias. Después de 50 días venía Pentecostés. Luego, el primer día del séptimo mes, las trompetas que anunciaban el día de la expiación, el día del juicio, y después de que terminaba el día del juicio, el 15, en ese mismo mes, celebraban durante 7 días la fiesta de los tabernáculos, fiestas que muestran el plan de la salvación. Y para la mayoría de los cristianos que no han entendido al ser humano, no han comprendido de qué se trata, este plan dice, pues eso es para los judíos, no es para nosotros. Algunos que creen ser descendientes de los judíos toman y celebran estas fiestas hoy también.
Pero todo eso muestra que no se ha entendido de qué se trata. Tampoco se ha entendido lo de los sacrificios que debían traerse sobre el altar del holocausto. ¿Qué significaban esas cosas? Porque si no se conoce al ser humano, no se conoce el problema. Tampoco se puede saber cómo Dios hizo la salvación. Pero sepan, no existe otro camino de salvación que no sea por medio del santuario. Estos pasos debemos atravesarlos hasta el final, porque es un año, es un tiempo en el que el problema humano debe resolverse hasta llegar a su cumplimiento. No hay salvación sino por medio del santuario, mediante un proceso que es evidentemente de la fe. Así que veamos cómo se aplican en la realidad. Jesucristo es el Cordero que se sacrificó en la Pascua. ¿Por qué? Porque en el hombre está el problema humano. No está fuera de él. Jesús no crucificó a Satanás, no crucificó lo exterior. Crucificó su propia naturaleza humana, porque en ella se hallaba la levadura mala. En ella estaba el hombre viejo. Ahí en el ser humano, en su interior, eso tuvo que crucificar. Y en Romanos 6 esto se describe hermosamente. Leo solo los versículos 6 y 7, pero pueden leer todo el comienzo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado, es decir, la naturaleza pecaminosa, ese es el cuerpo del pecado, fuera destruido, porque vive, tiene poder. Y los que conocen su naturaleza vean cuánta fuerza tiene para destruirlos a ellos y destruir también a otros, para que el cuerpo de pecado fuera destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque somos esclavos del pecado, así que la salida de Egipto representa la salida de la esclavitud del pecado. Todavía no es la entrada en Canaán, pero sí es la salida de Egipto, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Nuestro problema es nuestra vida, es esa herencia en esta vida. En ella no hay salvación. Debe ser destruida, crucificada en la cruz. Por eso lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo, destruyendo en él mismo el pecado. Así que seamos claros, Jesucristo venció en la cruz, destruyó en la cruz la naturaleza pecaminosa, el hombre viejo, el que viene de Adán debía ser muerto, porque en él no hay salvación. No puede ser que un hombre nacido de Adán sea salvo. No se puede. Debe morir y debe resucitar un hombre nuevo que ya no tenga en él la levadura. Si no, los panes sin levadura representan una vida nueva sin la levadura del pecado. Sin ese hombre, como dice Pablo aquí, sin el cuerpo del pecado. Ese se fue, ese quedó definitivamente en la tumba. Lo que salió de la tumba es un ser nuevo, un hombre completamente nuevo. Junto con los 24 ancianos que encontramos en Apocalipsis 4 y 5, que están delante del trono, que resucitaron juntamente con Cristo. Ellos son la primera gavilla, ellos son la ofrenda mecida de la gavilla, que fue representada en esa fiesta. Y luego Jesucristo entra en el santuario celestial. ¿Cómo entra ahí? Sabemos que después de 40 días asciende al cielo y después de 10 días entra en el santuario. Él no podía entrar en el santuario habiendo nacido en la tierra, en el hombre viejo, porque ahí en el santuario está el encuentro, la reconciliación del hombre con Dios.
Pero ahí debe haber un hombre que nunca ha pecado. Un hombre que ya no puede pecar. Solo ahí en el santuario se hace esa unidad entre el hombre y Dios, porque ahí está Dios. Y Jesucristo tuvo que ser completamente perfecto, ser un ser completamente nuevo que entró en el santuario. Él es segundo Adán, es decir, en Él estamos todos y somos representados por Cristo en el santuario. Así que todos estamos en Adán, así también todos estamos en Cristo. Y ahí Él realiza la obra, aplica los medios de perdón y liberación para cada hombre. Él, por así decirlo, nos limpia el santuario porque lleva ahí los pecados. La vida vieja quedó aquí. Él va con esa vida nueva al santuario. Y entonces hace un día, también el juicio debería dictar una sentencia sobre cada hombre aquí en el santuario. Y él como hombre, como Salvador, si ese hombre será salvo o no. Jesucristo da esta sentencia cuando Él dice, consumado es. Y luego viene a traerla cuando viene en nuestros días como Rey, para traer también la ejecución del juicio y, en otras palabras, la entrada en Canaán. Estas son las fiestas tal como Dios las estableció, para mostrarnos el proceso de salvación, y ahora queremos aplicarlo a nosotros mismos. Yo muero en la cruz juntamente con Jesús. Si yo no muero, no puedo ser salvo. No tengo que matar a Satanás, no tengo que expulsar a los demonios, no. Ellos y Satanás solo tienen poder sobre mí porque tengo su naturaleza. Pero eso lo ejerzo yo, porque creo una mentira. Por eso me hago daño a mí mismo. Por eso debo ser crucificado yo, no Satanás, no los demonios, no el mundo. No arrojamos al mundo a la cruz, nos arrojamos a nosotros mismos. Es un acto por la fe, y por la fe tomamos los panes sin levadura, es decir, la vida nueva, y junto con Cristo resucitado, entramos en el santuario porque tenemos una vida completamente nueva en Cristo. Pero ahí están todavía nuestros pecados que deben resolverse, porque es un proceso. Yo debo pasar por aquí a diario, ver cuál es mi problema. Veo que aún tengo levadura, veo que la vida vieja aún vive. La voy matando paso a paso hasta llegar aquí de manera perfecta al santuario, al lugar santísimo. Ahí en la presencia de Dios solo puedo vivir si estoy perfeccionado. Ahí la vida de Cristo debe ser completamente mi vida. Este es un proceso de la gracia. Es una herencia de la gracia que cada uno de nosotros debe llevar. No hay otra. El ladrón en la cruz, a quien Jesús le promete, estarás conmigo en el paraíso, pasó por la fe en Cristo, llegó aquí y será por Cristo. Porque Cristo es perfecto. Él es el representante de su perfección. Para nosotros que vivimos en la última generación, Dios quiere que lleguemos a que cada hebra de la naturaleza sea reemplazada por la verdad que nos trae el Espíritu Santo. Él desea que cuando selle a los 144,000, ellos sean en su fe exactamente como Cristo antes de la cruz. Jesucristo vivió por lo que heredó de su Padre, sin pecado. Y nosotros seremos sellados porque ya no existe en nosotros activa la naturaleza pecaminosa. Aún existía, pero por la fe la hemos crucificado, la hemos borrado y su lugar lo ha tomado el Espíritu Santo. Y ahora por el Espíritu Santo confiamos y actuamos de manera semejante a Cristo. Y cuando Él venga, seremos transformados
en la realidad de la vida nueva seremos como es Cristo, nuestro origen, nuestra vida, y celebraremos 7 días en una vida nueva. Aún no hemos llegado a Canaán, pero vamos en camino. Ya somos salvos, somos transformados, todo está bien. Solo falta la patria, y la nueva Jerusalén nos espera ataviada como la novia de Dios. Este es el plan de salvación y nosotros tenemos una elección, en que todos nacemos en el reino de Satanás. No tenemos elección, pero que un día seamos renacidos totalmente como hijos de Dios, esa sí es nuestra elección. Nadie puede heredar el reino de Dios sino por la fe, por la gracia. No existe una ley de herencia para esto. La vieja naturaleza se hereda legalmente. La nueva naturaleza se hereda por la gracia. Yo no quiero que nadie, ni un hilito, de este error, porque bastante me ha atormentado y aún me atormenta. Pero llegará aquel día cuando estaré completamente en la verdad, cuando el miedo habrá desaparecido, cuando el deseo de dominar sobre otros habrá desaparecido, cuando ya no quiera nada de los demás para mí, cuando sea libre en mi corazón. Ese será el día de los días. Y por ese día me alegro y espero que tú también trabajes junto con el Espíritu Santo, con Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, para que lleguemos a esta meta, porque la salvación va solo por medio del santuario. Amén.